Bienvenidos. El día vamos a presentar el tema sobre la auditoría de aseguramiento de la información. Nuestro grupo está conformado por Jennifer Vanessa Segura Montañez y quienes habla Verónica Joana Pedraza. La auditoría financiera ha evolucionado en los últimos años, tanto en el entorno internacional como en el país. Ha venido como una figura de aseguramiento con una transformación complementaria de la auditoría también. Asimismo, la transformación de la auditoría se debe pues, a cambios regulativos que fueron implementados después de la década del siglo XXI. Asimismo, con las innovaciones de la información contable y financiera y pues ahora basada en los valores razonables y prospectivos de acuerdo a las normas internacionales de información financiera, las NIF. Una de las características de la auditoría es que se caracteriza principalmente con el proceso como actividad o como institución. En todos los casos, pues está vinculada al control, pues para que sea más entendido, es como evaluación o verificación, como racionalidad, integración de cohesión y equilibrio, y también asimismo como establecimiento de barreras al ejercicio exorbitante del poder. Asimismo, el tema del concepto del origen de la auditoría, tenemos dos tipos de enfoques. Un enfoque es el latino, como tal, un contexto en origen de Europa continental en latina. Asimismo, la protección de los bienes estatales públicos y cumplimiento de la ley. El control se ejercía en la esfera estatal, luego se extendió a más que todo en el sector privado. Asimismo, el control se ejerció en el Estado sobre lugares bueno, el tema de funcionarios públicos y en el tema de los procesos y todas las transacciones realizadas por la organización. En el enfoque anglosajón, también de origen en el contexto de Europa, este se ligaba con el tema de la protección de los intereses y los recursos privados, una de las iniciativas que fue originada y practicada en el ámbito privado, en donde se consideraba que el Estado no debía intervenir. Asimismo, el control es selectivo, fundamentalmente sobre la información de la actividad seleccionada, una muestra en total de la información. El aseguramiento de la información tiene como concepto, bueno, primero que todo es como el objetivo de la auditoría, es una corriente dominante que brinda pues la credibilidad de la información financiera y no financiera que emite la organización. Este también se inició bajo la década de 1990, cuando se vio incrementada la necesidad de la información financiera de diversa índole o no financiera, entre otras. Los tipos de auditoría, por lo que se puede ver, pueden ser muchos. Todo esto depende, pues, de lo que se vaya a examinar o de la forma en que se realice la auditoría. En la primera, vamos a hablar sobre la auditoría según quien la realiza. Esto es, pues, según la persona que está encargada de elaborar la auditoría. Se puede hacer de una manera interna, que en este caso la persona encargada de hacerla es una persona que pues trabaja o pertenece a la empresa. Y cuando es una auditoría externa, es aquella que realiza un agente o un grupo de personas diferente a la empresa. Normalmente la empresa auditora externa inspecciona los procesos de otra firma. También podemos encontrar la auditoría según su naturaleza. Puede ser una auditoría contable. Esta se encarga pues de la revisión de los estados financieros de la empresa. Por lo tanto, pues se enfoca en revisar cómo son los balances generales, las cuentas de resultados, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambio en el patrimonio neto. La segunda es una auditoría operativa. Esta se encarga es aquella que se realiza para determinar si una empresa está haciendo uso óptimo de sus recursos.
Esto es que sus procesos sean eficientes y no estén generando pérdidas a la compañía. Una auditoría integral es la que evalúa por completo toda la información financiera de la empresa. Pues en esto entrarían los sistemas de control interno, si están cumpliendo las leyes y los objetivos que implementa la empresa. Una auditoría de gestión consiste en medir el uso de los recursos que posee la empresa para evaluar si es eficiente. Pero además, a diferente de la auditoría operativa, se da un paso más allá para analizar si esta alcanza los objetivos previstos de la rentabilidad. A continuación, pues vamos a encontrar como un cuadro comparativo referente pues a los objetivos, el destino y el periodo de cada tipo de auditoría. En la auditoría externa cumple como con objetivos principales en ayudar a la empresa a tomar decisiones y pues que puedan controlar las actividades relativas al desarrollo de la empresa. En la interna se encarga pues de evaluar la política general de la empresa y pues hacer una revisión y evaluación de las aplicaciones de los controles operativos. En la operativa se encargan más de examinar los métodos o los procedimientos sobre los sistemas de control interno de una empresa. Esas empresas pues pueden ser públicas o privadas. En la financiera o contable pues se encarga de evaluar los recursos financieros de la empresa y evaluar si están haciendo el cumplimiento de sus metas, objetivos, hacer control sobre sus ingresos, sobre sus estados financieros, si están haciendo bajo las leyes. En el estado integral también tiene que ver con determinar si los estados financieros de la empresa se adecuan a los principios de la contabilidad. También se encarga de analizar la información financiera y pues la estructura de la empresa. La de gestión se encarga de valorar la productividad de la empresa, de saber si incrementa o disminuye y de determinar problemas y proporcionar bases para solucionarlos. Referente al destino, estas auditorías, digamos, la externa va dirigida pues a los socios, administradores, clientes y demás empresas. La interna es más una auditoría voluntaria. Muchas veces pues, se solicita por el gerente. La operativa va dirigida pues, a los miembros de la dirección, a los de máxima autoridad. La contable va dirigida a sus ejecutivos, gerentes y a los propietarios de las empresas. La integral a sus accionistas y propietarios. Y la de gestión también va dirigida a miembros de la dirección de máxima autoridad. Tienen un periodo de la cual hay unas donde se realizan cada 4 años como la externa, hay otras de una vez al año como es la interna y como es la contable, hay otras que se hacen cada 1 o 3 años que es como la operativa y la de gestión. Proseguimos a hablar sobre el contador auditor. Bueno, para entender un poco más, vamos a desglosar la palabra. Entonces, como contador entendemos que es un profesional que está relacionado con ordenar las finanzas de una empresa, gestiona pues las cuentas de la empresa. Y un auditor está más relacionado con el estudio del pasado de la empresa y como se dice, pues es la persona que tiene que ver con revisar y verificar que la información que está en los balances y en los estados financieros sea cierta. Por lo tanto, un contador auditor es un profesional que maneja las finanzas y los campos tributarios. Esto quiere decir que pues tiene la capacidad
de llevar una contabilidad y también pues de hacer labores de revisión de los estados financieros y reportar y de hacer reportes referente al cumplimiento de las leyes de la materia de la empresa. Tiene como características que es un profesional que tiene la capacidad de tener una comunicación oral y escrita, tiene la capacidad de hacer uso de las TIC, que son las tecnologías de la información y las comunicaciones, sabe trabajar en equipo, maneja una alta ética profesional, tiene un pensamiento crítico y pues un pensamiento creativo. Pues esto influye para las funciones que va a realizar un contador auditor. Como primera, pues se encarga de la creación de los estados financieros de la empresa. Con esto, pues, no simplemente de la creación, sino pues de la interpretación de estos estados financieros. Tiene la capacidad de hacerlo de una manera analítica, de saber pues las normas y la organización. Como segunda función, tiene la capacidad de diseñar sistemas de costos, es decir, fija precios referentes a las ventas o el valor de determinados productos. Tiene la capacidad pues, de proponer soluciones. Realiza auditorías revisando los documentos contables, elaborarlos, verificar la información. Esto lo hace pues a través de juicios críticos, utilizando pues diferentes fuentes de información y análisis de la situación. También entre sus funciones entra que organiza y crea las nóminas laborales y como por último lleva a cabo todo lo relacionado con la declaración de impuestos. Como conclusión, pues podemos decir que los auditores emiten opiniones de manera independiente o conjunta sobre la materia auditora. Validan la información contable, tanto financiera, tributaria y de gestión de las organizaciones o de las empresas. La auditoría pues, es un papel determinante en la configuración e institucionalización de la confianza. Asimismo, en el objetivo establecido por la auditoría, esta debería ser capaz de cumplir con las expectativas de brindar credibilidad a la información empresarial y no solo a la financiera, sino también a la de tipo no financiero. Y en cuanto al aseguramiento, este surge del proceso histórico como un intento de reinvención de la auditoría, expandiendo su campo de prácticas y discursos para renovar su legitimidad y resignificar la legitimidad de las organizaciones. Gracias. Gracias.